La historia de México en sonido, ¿sabe dónde? Acompáñeme a conocerlo. La Fonoteca Nacional fue creada para encargarse de la investigación, el registro, la conservación y difusión del patrimonio sonoro de México, derivado tanto de las experiencias en vivo como de la tradición fonográfica y radiofónica. La institución abrió sus puertas el 10 de diciembre de 2008. Desde entonces ha tenido 5 actividades prioritarias: rescatar y preservar el patrimonio sonoro del país, dar a conocer el acervo sonoro que resguarda, realizar actividades académicas, artísticas y culturales relacionadas con el sonido, fomentar una cultura de la escucha entre la población y estimular la creación y experimentación artística sonora. La Casa Pedro Alvarado, que es la casa mejor conocida como Los Sonidos de México. ¿Por qué? Porque esta casa, ex hacienda, resguarda todo lo que es el patrimonio sonoro de nuestro país. Es la Fonoteca Nacional. Estamos hablando de aproximadamente 500,000 de soportes sonoros entre cilindros, ¿no? De estos antiguos, desde lo más antiguo, desde la historia de la grabación del sonido, de cilindros, discos en LP, acetatos, cintas de carrete abierto, cassettes, CDs. Toda esta amalgama de diversos soportes se encuentra aquí en la Fonoteca Nacional, la cual estamos catalogando y digitalizando para que el público pueda consultar todos estos materiales a través de Internet. En su interior, el edificio de preservación es una pieza clave para el resguardo y conservación de la memoria sonora de México. El proceso inicia con la identificación de los materiales, posteriormente se realiza un diagnóstico para conocer el estado que guarda un soporte sonoro. Continúa la digitalización, proceso mediante el cual, a partir de una señal analógica, se obtiene una representación de la misma en formato digital. Para ello, cuentan con equipos de reproducción para prácticamente todos los formatos sonoros existentes a lo largo de la historia. Finalmente, se lleva a cabo la catalogación, que consiste en la descripción detallada de los documentos sonoros, tanto de sus contenidos como de su forma física, para facilitar el acceso y consulta de los mismos a través de los lineamientos nacionales e internacionales. Sus bóvedas cuentan con las condiciones de temperatura, humedad y seguridad necesarias para la adecuada preservación de los materiales. Entre sus instalaciones se encuentra el Auditorio Murray Schafer, uno de los espacios más importantes de la Fonoteca, pues en él se llevan a cabo muchas de las actividades artísticas y educativas para difundir el patrimonio sonoro de México. En la Audioteca Octavio Paz existen equipos de cómputo a disposición del público para consultar y tener acceso a los archivos sonoros que la Fonoteca Nacional ha catalogado y digitalizado. 15 de 1909, señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo. En la calle de Francisco Sosa número 383, en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán, se encuentra el Tesoro Sonoro de México, la primera fonoteca en Latinoamérica y reconocida a nivel internacional por su labor en la preservación histórica del sonido. Es la Fonoteca Nacional. Yo los veo y los escucho en la próxima.